La rutina diaria se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue mi vida. Cada mañana me despertaba con la misma sensación de vacío, como si el aire que respiraba no tuviera sabor. Mi hogar en Valencia, una ciudad vibrante y llena de vida, parecía ahora un escenario donde solo actuábamos, mi esposo y yo, sin un guión que nos uniera. Las conversaciones se habían vuelto monótonas, girando en torno a las tareas del hogar y las preocupaciones cotidianas. La chispa que alguna vez había iluminado nuestro matrimonio se había extinguido lentamente, dejándonos en un mar de silencios incómodos. Un día, mientras organizaba el desván, encontré un viejo diario que había olvidado. Sus páginas estaban amarillentas por el tiempo y llenas de sueños que alguna vez consideré posibles. Al abrirlo me inundaron recuerdos de mis aspiraciones, viajar por el mundo, escribir sobre mis experiencias y vivir intensamente cada momento. Pero la vida me llevó por caminos diferentes, y esos sueños quedaron sepultados bajo la rutina. La tarde siguiente decidí salir al mercado central. El bullicio del lugar siempre me había encantado, los aromas de especias y frutas frescas llenaban el aire. Caminé entre los puestos, dejando que la energía del mercado me envolviera. Fue entonces cuando lo vi, el padre de mi esposo estaba allí, examinando unas naranjas con interés. Su presencia era inesperada y me provocó una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Nos saludamos con un gesto cordial. A pesar de ser su nuera, siempre había sentido una conexión especial con él. Su mirada era cálida y comprensiva, a menudo había sido un refugio en momentos difíciles dentro de nuestra familia. En esa breve interacción, sentí que algo cambiaba en mí. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras compartíamos anécdotas sobre la vida cotidiana. ¿Te gusta venir aquí?, preguntó él mientras miraba una sandía grande. Sí, respondí con una sonrisa. El ambiente es diferente cada vez. Mientras hablábamos noté cómo sus ojos reflejaban una melancolía similar a la mía. Era como si ambos estuviéramos atrapados en vidas que no elegimos del todo. Al despedirnos sentí una extraña conexión emocional, fue como si hubiéramos compartido algo más profundo que simples palabras. Esa noche no pude dejar de pensar en nuestro encuentro. La culpa comenzó a asomarse entre mis pensamientos, sabía que era inapropiado sentirme atraída por él. Sin embargo, esa atracción no era solo física, era el deseo de ser comprendida por alguien que parecía ver más allá de las apariencias. Los días siguientes transcurrieron entre la rutina habitual y mis reflexiones sobre aquel encuentro en el mercado. Decidí buscar consuelo en nuestras conversaciones ocasionales, cada charla se convertía en un pequeño refugio donde podía ser yo misma sin las expectativas del mundo exterior. Una tarde nos encontramos nuevamente en el mismo lugar del mercado. Esta vez él trajo flores para su esposa, observé cómo las elegía con cuidado y cariño. Me sentí culpable por desear estar más cerca de él mientras veía su dedicación familiar. Las flores son hermosas, comenté al acercarme. ¿Verdad? Siempre he creído que alegran cualquier hogar, respondió con una sonrisa amable. En ese instante comprendí cuán insatisfecho estaba también él con su vida familiar. Su risa escondía historias no contadas, podía ver la tristeza detrás de su semblante jovial cuando hablaba sobre sus hijos o los problemas cotidianos del matrimonio. La conversación fluyó hacia temas más profundos, sueños perdidos y anhelos olvidados. Cada palabra intercambiada era como un hilo invisible que nos unía más allá del parentesco familiar, éramos dos almas buscando significado en medio del caos cotidiano. A medida que nuestras charlas se volvían más frecuentes, la culpa crecía dentro de mí como una sombra persistente. Me preguntaba si esto era lo correcto o simplemente otro capricho pasajero nacido de mi insatisfacción marital. Una tarde particularmente cálida decidimos ir a los jardines del Turia después del mercado para disfrutar del aire fresco y continuar nuestra conversación lejos del bullicio urbano. Allí, rodeados por la naturaleza vibrante y los sonidos suaves de las hojas moviéndose al viento, sentí como nuestras almas se acercaban aún más. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente quieres?, preguntó él al mirar hacia el horizonte lleno de árboles frondosos. Su pregunta resonó profundamente dentro de mí, nunca antes había considerado seriamente lo que deseaba fuera de las expectativas sociales impuestas por mi papel como esposa e hija. Creo que he olvidado cómo soñar,
respondí con sinceridad mientras observaba el agua correr suavemente por el río cercano. Él asintió con comprensión. Podía ver cómo su propia luz se apagaba lentamente bajo las responsabilidades familiares que llevábamos ambos a cuestas. Aquel día terminó sin incidentes notables, pero dejó huellas profundas en mi corazón inquieto. La conexión emocional continuaba creciendo entre nosotros mientras yo luchaba contra mis propios sentimientos contradictorios, amor familiar versus deseo personal. Sin embargo, todo cambió cuando recibí un mensaje inesperado esa misma noche. Mi esposo quería hablar conmigo sobre algo importante al día siguiente después del trabajo. Esa simple frase encendió alarmas dentro de mí. ¿Sería posible que hubiera sospechado algo? La ansiedad comenzó a apoderarse de mí al imaginar todas las posibles revelaciones e interrogantes sobre nuestra relación actual. Mientras me preparaba para dormir esa noche, sabía que tendría que enfrentar mis propios demonios pronto, la creciente atracción hacia el padre de mi esposo versus la realidad inminente con mi pareja actual. Esa lucha interna prometía ser desgarradora y transformadora a partes iguales. El día siguiente llegó con una pesadez en el aire, una mezcla de nervios y anticipación. La conversación con mi esposo pesaba sobre mí como una losa. Mientras me preparaba para el trabajo, cada gesto se sentía mecánico. El café se desbordó y el pan se quemó en la tostadora. Mi mente estaba en otro lugar. Recorría mentalmente la idea de lo que podría decirle, pero no había respuestas claras. Cuando llegué a la oficina, el bullicio habitual no logró distraerme. Mis colegas hablaban de proyectos y plazos, pero mi atención se deslizaba hacia pensamientos más complejos. La imagen del padre de mi esposo aparecía y desaparecía en mi mente como un espejismo. Su voz resonaba en mis oídos, recordándome la conexión que habíamos compartido en aquel encuentro inesperado en el mercado. Al mediodía, decidí dar un paseo por los jardines del Turia. Necesitaba un respiro, un momento para aclarar mis ideas. Caminé entre los árboles frondosos, sintiendo cómo la brisa me acariciaba el rostro. Los niños jugaban cerca, riendo despreocupadamente, y me pregunté si alguna vez podría volver a sentir esa ligereza. Fue entonces cuando lo vi. Estaba sentado en un banco mirando hacia el río con una expresión melancólica. Mi corazón dio un vuelco al acercarme, no podía evitarlo. La atracción era palpable y abrumadora. Me senté a su lado, y por un instante todo lo demás desapareció. «Hola», dije con voz suave. «Hola», respondió él sin mirarme directamente. «No esperaba verte aquí». La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, era como si compartiéramos un secreto que nadie más conocía. Hablamos de trivialidades al principio, del clima, de las flores que comenzaban a brotar en primavera, pero pronto nos adentramos en temas más profundos. «A veces siento que estoy atrapado», confesó él. «Como si todo lo que he hecho hasta ahora no tuviera sentido». Sus palabras resonaron dentro de mí, eran las mismas que llevaba tiempo repitiéndome en silencio. Compartí mis propias frustraciones sobre mi matrimonio y la rutina diaria que me ahogaba lentamente. «No estás solo», dije finalmente. «Todos enfrentamos momentos así». Una conexión emocional comenzó a tejerse entre nosotros mientras hablábamos de nuestras vidas insatisfechas y sueños olvidados. La culpa comenzaba a asomarse a medida que me daba cuenta de cuánto anhelaba su comprensión y compañía. En un momento de vulnerabilidad compartida, nuestras manos se encontraron brevemente antes de separarse rápidamente como si hubieran tocado algo prohibido. La tensión era palpable, miradas furtivas se cruzaron antes de que él rompiera el silencio. A veces creo que la vida nos presenta oportunidades inesperadas para salir adelante, o para perdernos más aún. El peso de sus palabras caía sobre mí como una revelación dolorosa y liberadora al mismo tiempo. ¿Era posible encontrar consuelo en alguien tan cercano? La atracción crecía sin control dentro de mí mientras luchaba con la culpa por sentirme así hacia él. De repente me encontré deseando su presencia más allá del simple consuelo emocional. Quería algo más profundo, aunque sabía que eso implicaría cruzar una línea peligrosa entre nosotros dos. La conversación continuó fluyendo hasta que llegó el momento inevitable. Nuestros ojos se encontraron intensamente y perdí la noción del tiempo y del entorno a nuestro alrededor. Fue entonces cuando nos besamos,
Fue un acto impulsivo pero cargado de emoción reprimida durante tanto tiempo. El beso fue breve pero electrizante. Cuando nos separamos, ambos sabíamos que había cambiado algo entre nosotros. El miedo a ser descubierto se mezcló con una extraña sensación de liberación. Había cruzado una frontera invisible hacia lo desconocido. Regresé a casa esa tarde con una confusión abrumadora. ¿Qué significaría esto? ¿Qué pasaría si mi esposo descubría lo que había sucedido? Las preguntas danzaban en mi mente mientras intentaba ponerme al día con las tareas cotidianas sin permitir que nada me traicionara. Al llegar a casa, encontré a mi esposo esperándome con su habitual sonrisa cansada después del trabajo. Sin embargo, algo en su mirada parecía diferente esa noche. Era como si estuviera sopesando sus propias palabras antes de hablarme sobre lo importante que había mencionado anteriormente. La cena transcurrió entre silencios incómodos y miradas furtivas mientras intentábamos evitar cualquier tema delicado. La tensión era palpable, cada bocado estaba cargado de significados ocultos e inseguridades latentes. Finalmente él rompió el silencio. Quiero hablar contigo sobre algo serio. Mi corazón se aceleró ante la inminente revelación. Sabía que tenía que enfrentar mis propias decisiones antes de perderme completamente en esta nueva conexión prohibida e intensa con el padre de mi esposo. Las horas pasaron lentamente hasta llegar al momento decisivo. ¿Podría seguir viviendo así? ¿Qué camino elegiría? Las respuestas parecían tan distantes como las estrellas brillantes visibles desde nuestra ventana aquella noche silenciosa. Los ecos del beso resonaban dentro de mí mientras trataba desesperadamente de encontrar claridad entre mis sentimientos encontrados y los compromisos familiares ineludibles ante mí. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. Cada vez que lo veía, el corazón se me aceleraba, y la culpa me invadía como una sombra persistente. La conexión que había comenzado a forjar con el padre de mi esposo era intensa y aterradora. En cada encuentro buscaba las palabras adecuadas para profundizar en nuestra relación, pero el miedo a ser descubierta siempre estaba presente. Un día, decidí pasear por los jardines del Turia para aclarar mis pensamientos. El sol brillaba con fuerza, y el aroma de las flores llenaba el aire. Me senté en un banco observando a las familias que disfrutaban del día. Las risas de los niños resonaban como ecos de lo que había perdido en mi propia vida familiar. La rutina había apagado la chispa que alguna vez había existido entre mi esposo y yo. Mientras contemplaba todo esto, una idea comenzó a tomar forma. ¿Podría encontrar la conexión emocional que tanto anhelaba en alguien más? Esa tarde me encontré con él nuevamente en el mercado. La multitud bulliciosa nos rodeaba, pero en medio del caos, solo existíamos nosotros dos. Al mirarlo a los ojos, sentí que nuestras almas se entrelazaban en un instante de comprensión mutua. ¿Cómo has estado?, preguntó él con una voz suave. Bien, tratando de encontrar sentido a todo, respondí sin poder ocultar la vulnerabilidad en mis palabras. Él asintió como si entendiera más de lo que decía. Nos movimos entre los puestos de frutas y especias, buscando un espacio donde pudiéramos hablar sin ser interrumpidos. A veces siento que hay algo más allá de esta vida cotidiana, confesó. Algo que perdimos hace mucho tiempo. Sus palabras resonaban dentro de mí como un eco familiar. Era cierto, ambos estábamos atrapados en nuestras propias rutinas insatisfactorias. Mientras hablábamos sobre nuestros sueños olvidados, la tensión entre nosotros creció hasta convertirse en algo palpable. En un momento de vulnerabilidad compartida, nuestros labios se encontraron brevemente. Fue un instante fugaz pero cargado de significado, una chispa encendida por años de frustración y anhelos reprimidos. Nos separarnos rápidamente, pero esa breve conexión dejó una huella indeleble en mi ser. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. La culpa me perseguía como un fantasma mientras intentaba mantener las apariencias ante mi esposo y la familia. Sin embargo, cada encuentro con él se volvía más necesario para mí, era como respirar aire fresco después de haber estado sumergida demasiado tiempo bajo el agua. Una tarde decidí invitarlo a tomar café en una acogedora cafetería del barrio del Carmen. El lugar estaba lleno de encanto, las paredes decoradas con arte local, y el aroma del café recién hecho creaban un ambiente perfecto para compartir momentos íntimos.
¿Te gustaría hablar sobre lo que pasó? Le pregunté mientras nos sentábamos en una mesa apartada. Él miró hacia abajo por un momento antes de responder: no quiero apresurarte ni hacerte sentir incómoda. Pero no puedo negar lo que siento por ti. Las palabras flotaron entre nosotros como si fueran parte del aire mismo. La sinceridad en su voz me hizo cuestionar mis propios sentimientos y deseos. Yo también siento algo, admití finalmente, pero hay tantas cosas en juego. La conversación fluyó naturalmente mientras compartíamos nuestras historias y anhelos ocultos. Cada palabra parecía deshacer los nudos emocionales que llevábamos dentro durante tanto tiempo. Sin embargo, sabía que cada encuentro era un paso más hacia lo desconocido. La posibilidad de ser descubierto siempre acechaba al fondo de mi mente. Con cada café compartido y cada mirada cómplice, la atracción crecía entre nosotros como una planta silvestre alimentada por la luz del sol. Pero también sabía que debía tener cuidado, cualquier desliz podría arruinarlo todo. Un día recibí una llamada inesperada de una amiga cercana que había notado algo extraño entre nosotros. ¿Estás bien? Te he visto distante últimamente. Su preocupación me hizo reflexionar sobre cómo estaba manejando esta situación tan delicada. Las semanas pasaron rápidamente mientras continuábamos viéndonos a escondidas, buscando momentos robados entre nuestras vidas cotidianas llenas de compromisos familiares y responsabilidades ineludibles. Sin embargo, cuanto más profundizábamos nuestra conexión emocional, más difícil se hacía ignorar las consecuencias potenciales. Una tarde soleada decidimos dar un paseo por el barrio antiguo después del café habitual. Caminamos entre calles empedradas adornadas con flores coloridas y balcones antiguos repletos de historia. Era fácil perderse en ese entorno encantador y olvidarse del mundo exterior por unos momentos. De repente él se detuvo frente a una pequeña plaza donde algunos ancianos jugaban al dominó bajo la sombra de un árbol frondoso. ¿Sabías que esta plaza tiene historia? Me dijo: aquí se reunían muchos jóvenes durante la guerra civil para soñar con un futuro mejor. Su voz era profunda y reflexiva mientras compartía fragmentos sobre su vida pasada, historias llenas de esperanza e incertidumbre que resonaban profundamente dentro de mí. Sentí cómo esas narrativas tejían aún más nuestra conexión emocional. Éramos dos almas buscando consuelo mutuo ante las adversidades del tiempo presente. Sin embargo, ese momento idílico fue interrumpido cuando escuchamos risas familiares acercándose desde el otro lado de la plaza. Mi esposo estaba llegando con amigos comunes después del trabajo. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta del peligro inminente al cual estábamos expuestos si nos veían juntos allí. Rápidamente busqué su mirada. Ambos sabíamos lo que significaba eso. Debíamos separarnos antes de ser vistos juntos en esa situación comprometida. Con rapidez nos alejamos uno del otro mientras tratábamos desesperadamente de actuar natural ante quienes se acercaban sin sospechar nada extraño. Pero incluso mientras caminábamos hacia direcciones opuestas bajo el cálido sol valenciano, sabía que algo había cambiado irrevocablemente entre nosotros. Una mezcla peligrosa e irresistible había florecido desde aquel primer beso robado hasta convertirse ahora en algo mucho más profundo e intenso. La incertidumbre seguía acechando mis pensamientos mientras continuaba mi camino hacia casa esa tarde. ¿Podría seguir manteniendo este secreto tan delicado sin sufrir consecuencias? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para preservar esa conexión prohibida? La vida parecía girar alrededor mío como una danza incierta llena de decisiones difíciles por tomar. Y así llegué a casa sintiendo como cada paso resonaba dentro mío como un tambor marcando el ritmo hacia lo desconocido. La noche se había instalado en Valencia como un manto oscuro, y la luz de la luna iluminaba las calles empedradas mientras me dirigía a la cafetería en el barrio del Carmen. El bullicio del mercado había quedado atrás, pero los ecos de las conversaciones y las risas aún resonaban en mi mente. La presión de mantener en secreto mi relación con el padre de mi esposo se sentía como una losa sobre mis hombros. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si cada latido de mi corazón me recordara la fragilidad de nuestra situación. Al llegar al café, lo vi sentado en una mesa apartada, rodeado por la calidez del lugar. Su mirada se iluminó al verme y por un instante, todas mis preocupaciones parecieron desvanecerse. Me acerqué con cautela, consciente de que cualquier gesto o palabra podría levantar sospechas.
La tensión entre nosotros era palpable, un hilo invisible que nos mantenía conectados a pesar del peligro que corríamos. ¿Cómo has estado?, preguntó con suavidad, su voz envolvente como un abrigo en una fría noche. He estado reflexionando, respondí, buscando las palabras adecuadas. No quería parecer distante, pero tampoco podía exponerme demasiado. La conversación fluyó entre nosotros como un río tranquilo, pero bajo esa superficie serena se escondían rocas afiladas. Hablamos de trivialidades, de recuerdos lejanos y sueños olvidados. Sin embargo, cada palabra parecía tener un peso diferente. Éramos dos almas perdidas buscando consuelo en el otro sin atrevernos a reconocerlo abiertamente. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se tornó más íntima. La risa y el murmullo de otros clientes se desvanecieron gradualmente hasta convertirse en un eco lejano. En ese momento sentí como nuestras manos se rozaban sobre la mesa. Un contacto fugaz que encendió una chispa entre nosotros. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido, solo existíamos él y yo. A veces siento que no encajo en este mundo, confesó él con una sinceridad desgarradora. La vida ha sido complicada. Su vulnerabilidad me tocó profundamente. En ese instante comprendí que ambos cargábamos con el mismo peso, expectativas familiares y sueños marchitos. La conexión emocional que habíamos cultivado a través de nuestras conversaciones comenzó a florecer en algo más profundo. Sin embargo, el temor a ser descubiertos flotaba sobre nosotros como una sombra amenazante. Un amigo cercano de mi esposo había comenzado a mostrar signos de sospecha, sus miradas inquisitivas y preguntas sutiles me llenaban de ansiedad. ¿Qué pasaría si llegaba a enterarse? La idea era intolerable. Decidí cambiar de tema para distraerme del creciente pánico que me invadía. ¿Recuerdas aquella fiesta familiar hace años?, le pregunté intentando evocar un recuerdo más ligero. Él sonrió al recordar aquel evento lleno de risas y música, su expresión era un reflejo de nostalgia compartida. Pero incluso en esos momentos felices, la sombra del secreto siempre estaba presente entre nosotros. Después de varias horas hablando y riendo juntos, la cafetería comenzó a vaciarse lentamente. El reloj marcaba altas horas de la noche cuando tomé una decisión impulsiva, no quería despedirme aún. Así fue como terminamos caminando hacia su casa bajo el cielo estrellado. Una vez dentro el ambiente cambió drásticamente, las paredes estaban llenas de recuerdos familiares y fotografías antiguas que contaban historias pasadas. A medida que cruzábamos el umbral hacia su hogar, una mezcla de emoción y miedo me invadió nuevamente. Pasamos la noche juntos compartiendo historias y anhelos ocultos que nunca habíamos revelado a nadie más. Las horas volaron mientras hablábamos sobre nuestros sueños perdidos y los caminos no tomados, cada confesión nos acercaba más al abismo emocional en el que nos encontrábamos atrapados. El tiempo parecía dilatarse mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad, era como si todo lo demás hubiera desaparecido por completo. En ese instante frágil e intenso comprendí que nuestra conexión iba más allá del deseo físico, era un refugio emocional ante nuestras respectivas soledades. Sin embargo, esa intimidad también traía consigo una carga abrumadora, cada rayo de luz sobre nuestra relación secreta iluminaba las sombras del engaño que acechaban alrededor nuestro. La realidad siempre estaba ahí para recordarnos lo prohibido de nuestro vínculo. Cuando finalmente nos quedamos en silencio, rodeados por la penumbra acogedora del lugar, no pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de deberes familiares y otro lleno de anhelos insatisfechos. Mientras escuchaba su respiración tranquila junto a mí, sabía que esta conexión no podía continuar así para siempre sin consecuencias dolorosas. Pero también comprendía que alejarme significaría renunciar a algo profundamente significativo para mí, algo tan raro como encontrar comprensión genuina después de tantos años sintiéndome sola en mi matrimonio. De repente sonó el teléfono móvil sobre la mesa, su tono rompió la atmósfera mágica donde estábamos sumidos. Ambos nos miramos con preocupación antes de que él contestara rápidamente. «Hola». Su voz sonó tensa mientras respondía al otro lado. «Sí, claro». La conversación fue breve pero suficiente para sembrar inquietud en mi corazón. Alguien había visto algo sospechoso esa noche y estaba haciendo preguntas incómodas sobre nosotros dos.
Cuando colgó el teléfono, su expresión cambió drásticamente, ya no había rastro del alivio compartido momentos antes ni del entendimiento profundo entre nosotros. Ahora solo había preocupación e incertidumbre ante lo desconocido. Debemos tener cuidado, dijo él finalmente, hay personas cercanas a nosotros que podrían descubrirlo todo. Las palabras resonaron dentro mío como una campana lejana anunciando un peligro inminente. Sabía que esta relación secreta estaba empezando a desmoronarse bajo el peso del miedo y las dudas acumuladas durante tanto tiempo. Mientras me preparaba para salir por esa puerta nuevamente hacia lo desconocido e incierto fuera del refugio cálido donde habíamos encontrado consuelo temporalmente juntos, entendí con claridad lo frágil que era nuestra conexión prohibida. Y como cualquier error podría llevarnos hacia caminos irreversibles llenos de consecuencias inesperadas para ambos. El aire fresco de la mañana se colaba por la ventana, trayendo consigo el aroma de las flores que comenzaban a florecer en los jardines del Turia. Caminaba con paso ligero, intentando despejar mi mente de la confusión que había empezado a anidar en mi pecho. La relación con el padre de mi esposo había crecido en intensidad, pero también en complejidad. Cada encuentro se llenaba de un peso emocional que me resultaba difícil de soportar. Mientras cruzaba el mercado central, el bullicio y los colores vibrantes me rodeaban como un manto familiar. Las risas y las charlas animadas de los vendedores contrastaban con mis pensamientos sombríos. Buscaba un rincón donde pudiera sentarme y reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. La culpa me seguía como una sombra, recordándome constantemente que estaba cruzando límites peligrosos. Me senté en una pequeña cafetería del barrio del Carmen, un lugar acogedor donde las conversaciones parecían fluir tan fácilmente como el café que servían. Observé a las parejas que compartían risas y miradas cómplices, sintiendo una punzada de nostalgia por lo que alguna vez había sido mi matrimonio. ¿Dónde habían quedado esos momentos? La rutina diaria había hecho estragos en nuestra conexión, y ahora buscaba consuelo en brazos prohibidos. Al instante la imagen del padre de mi esposo invadió mis pensamientos, su risa profunda, su mirada comprensiva. Había algo reconfortante en su presencia. Era como si pudiera ver más allá de las apariencias y entender mis luchas internas. Pero también sabía que él tenía su propia familia con problemas ocultos, algo que me inquietaba profundamente. Cuando nos veíamos, nuestras conversaciones se tornaban cada vez más profundas y personales. Hablábamos sobre nuestras frustraciones y anhelos. Era un espacio seguro para expresar lo que no podía decir en casa. Sin embargo, cada palabra compartida también traía consigo un nuevo nivel de complicidad que me aterrorizaba. Una tarde él mencionó su matrimonio. A veces siento que estoy atrapado en una rutina sin salida. Sus ojos reflejaron una tristeza palpable que resonó dentro de mí. No solo era yo quien buscaba escape, él también estaba lidiando con sus propios demonios familiares. La revelación me hizo cuestionar si esta conexión era realmente lo que necesitábamos ambos o simplemente un refugio temporal ante nuestras respectivas soledades. El dilema moral crecía dentro de mí como una tormenta inminente, debía tomar decisiones sobre mi futuro emocional. Un evento familiar se acercaba rápidamente, el cumpleaños de mi esposo. La idea de asistir a esa celebración mientras mantenía esta relación secreta se convirtió en un peso insoportable. La presión social era abrumadora, todos esperaban vernos felices juntos, pero yo sabía que había algo más profundo oculto entre nosotros tres. La noche del cumpleaños llegó y el ambiente estaba lleno de risas y música alegre. Me esforzaba por sonreír mientras observaba a mi esposo interactuar con sus amigos y familiares, disfrutando del momento sin saber lo que realmente sucedía detrás de las puertas cerradas. En ese instante vi al padre acercarse a mí desde la distancia. Su mirada era intensa pero cargada de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad cuando finalmente nos encontramos a solas en la terraza del jardín. Solo, estoy pensando, respondí evasivamente. Él asintió lentamente, comprendiendo sin necesidad de más palabras. A veces es difícil encontrar nuestro camino, añadió mientras miraba hacia el horizonte iluminado por las luces del evento. Ese momento compartido fue interrumpido por la llegada repentina de un amigo cercano del esposo, quien parecía haber percibido nuestra conversación íntima desde lejos. Su mirada inquisitiva hizo que una ola de ansiedad recorriera mi cuerpo, el secreto se sentía más frágil que nunca.
¿Qué hacen aquí tan apartados?, preguntó con una sonrisa burlona antes de regresar al bullicio festivo. El corazón latía fuertemente mientras intentaba mantener la compostura frente a él y a mí misma. Era evidente que no podíamos continuar así, cada encuentro se volvía más arriesgado y menos sostenible bajo la presión creciente del entorno familiar. A medida que avanzaba la noche sentí como los recuerdos comenzaron a aflorar, momentos felices compartidos con mi esposo antes de caer en la monotonía cotidiana. Las risas genuinas parecían lejanías ahora opacadas por el peso del secreto y las dudas sobre lo correcto e incorrecto. Cuando llegó el momento del pastel y las velas encendidas, todos nos reunimos alrededor para cantar feliz cumpleaños. Sin embargo, al mirar a mi esposo sonriendo entre sus amigos, comprendí cuán distante me sentía realmente. La distancia emocional parecía ser un abismo insalvable entre nosotros dos. Después del evento familiar regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno lleno de expectativas sociales y otro marcado por deseos reprimidos e insatisfacciones silenciosas. En ese instante crítico decidí enfrentar al padre directamente sobre nuestra situación. Necesitábamos claridad antes de seguir adelante o dar un paso atrás definitivo. Al día siguiente le envié un mensaje pidiendo encontrarnos en nuestro lugar habitual, la cafetería donde todo había comenzado entre nosotros dos. El nerviosismo me invadió al pensar en qué decirle cuando estuviera frente a él nuevamente. No quería seguir alimentando esta conexión si solo traería dolor eventual para todos nosotros. Sin embargo, cuando llegué allí vi su rostro reflejado por la luz suave del sol matutino entrando por la ventana. Su expresión mostraba tanto anhelo como incertidumbre al mismo tiempo. Nos sentamos juntos frente a tazas humeantes mientras los murmullos ajenos llenaban el aire alrededor nuestro. Debemos hablar, dije finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros dos antes siquiera de haber tomado un sorbo del café recién servido. Él asintió lentamente aunque sus ojos mostraban una mezcla entre resignación y esperanza inquieta ante lo inevitable. Debíamos tomar decisiones difíciles sobre nuestros caminos individuales. Pero antes incluso de poder profundizar más sobre nuestras preocupaciones compartidas o buscar respuestas definitivas para este laberinto emocional donde nos habíamos adentrado juntos. El sonido vibrante del teléfono móvil interrumpió nuestra conversación súbitamente. Miré hacia abajo reconociendo inmediatamente el número familiar sin necesidad siquiera mirar la pantalla. El sonido vibrante del teléfono móvil interrumpió nuestra conversación súbitamente. Miré hacia abajo reconociendo inmediatamente el número familiar sin necesidad siquiera mirar la pantalla. Era mi esposo, y un escalofrío recorrió mi espalda. La realidad de la situación me golpeó con fuerza. La vida que había construido se sentía más frágil que nunca, como un cristal a punto de romperse. ¿Dónde estás?, preguntó su voz, cargada de preocupación. La pregunta resonaba en mi mente. ¿Dónde estaba realmente? No solo físicamente sino en términos emocionales y espirituales. Había estado buscando respuestas en los ojos del padre de mi esposo, pero ahora me encontraba en medio de una encrucijada. Estoy en el mercado, respondí tratando de mantener la calma. La verdad era que estaba a pocos pasos de él, sentado en un café al aire libre, rodeada por el bullicio del mercado central de Valencia. Los aromas de especias y frutas frescas llenaban el aire, pero nada podía ocultar la tensión que se acumulaba entre nosotros. «Vas a volver pronto», insistió él, y sentí un nudo en el estómago. La presión social y el juicio ajeno se cernían sobre mí como sombras amenazantes. Tenía que decidir si seguir adelante con esta conexión prohibida o regresar a la seguridad de lo conocido. Mientras hablaba con mi esposo, noté que el padre de mi esposo me observaba desde una distancia prudente. Su mirada era intensa, llena de comprensión y complicidad. En ese instante comprendí que ambos compartíamos un secreto que nos unía más allá del vínculo familiar. Pero también sabía que esa conexión podía llevarnos a un abismo del cual no podríamos salir. Colgué el teléfono sintiéndome más confundida que antes. ¿Todo bien?, preguntó él al acercarse a mí con cautela. Su presencia era reconfortante pero también peligrosa. Mi esposo está preocupado, murmuré mientras apartaba la mirada hacia el bullicio del mercado. ¿Y tú, qué sientes?, inquirió él con una sinceridad desarmante. Su pregunta me hizo reflexionar sobre lo que realmente quería en la vida.
El matrimonio había sido una serie interminable de rutinas y expectativas sociales, pero aquí estaba yo, enfrentándome a algo completamente diferente. No lo sé, respondí finalmente sintiendo cómo las palabras se deslizaban entre mis labios como agua entre los dedos. A veces siento que estoy atrapada. Fue entonces cuando él decidió abrirse sobre su pasado, sus palabras fueron como un torrente revelador. Tuve un amor antes de casarme, confesó con voz grave y temblorosa. Era apasionado y lleno de promesas rotas. Cada palabra resonaba dentro de mí como un eco lejano, sus experiencias reflejaban mis propias inseguridades y anhelos ocultos. ¿Por qué no lo intentaste?, pregunté casi sin pensar, deseando comprenderlo mejor mientras luchaba por absorber su historia. El miedo, respondió con sinceridad desgarradora. El miedo a perderlo todo. Ese momento compartido nos acercó aún más, era como si estuviéramos construyendo un puente entre nuestras almas desgastadas por las decepciones del pasado. Sin embargo, la culpa seguía acechando en los rincones oscuros de mi mente, sabía que esta conexión no era solo emocional. La tarde avanzaba rápidamente mientras nuestras conversaciones se tornaban más profundas e íntimas. Pasamos horas hablando sobre sueños olvidados y decisiones difíciles hasta que las luces del atardecer comenzaron a iluminar la ciudad con tonos dorados y anaranjados. Un giro inesperado llegó cuando decidimos dar un paseo por los jardines del Turia para alejarnos del bullicio del mercado. Necesitábamos ese espacio para reflexionar sin distracciones externas. Mientras caminábamos juntos bajo los árboles frondosos, una sensación abrumadora me invadió, estaba empezando a sentirme viva nuevamente. Pero esa sensación fue interrumpida bruscamente cuando escuché risas familiares acercándose hacia nosotros desde la distancia, eran amigos cercanos de mi esposo disfrutando de una tarde despreocupada en el parque. El temor se apoderó rápidamente de mí al darme cuenta de lo arriesgado que era estar allí con él. Debemos irnos, dije rápidamente mientras giraba para marcharme hacia la salida del jardín. Sentía como la presión aumentaba en mi pecho, cada paso era más difícil que el anterior mientras trataba de escapar del inevitable juicio ajeno. No quiero perder esto, dijo él suavemente al detenerme por el brazo antes de dejarme ir completamente, su toque fue cálido pero lleno de urgencia al mismo tiempo. Necesitamos hablar. Lo miré fijamente durante unos segundos eternos antes de soltarme lentamente, había algo profundo en su mirada que me hacía cuestionar todo lo que había creído hasta ahora sobre amor y compromiso. Finalmente nos alejamos uno del otro pero llevándonos las emociones intensas como equipaje invisible entre nosotros dos. Esa noche regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno donde cumplía con mis deberes familiares y otro donde podía ser verdaderamente yo misma junto al padre de mi esposo. Las dudas comenzaron a multiplicarse dentro de mí mientras pensaba en las repercusiones potenciales si alguien llegara a descubrir nuestra relación secreta. La ansiedad creció al día siguiente cuando recibí una invitación para una reunión familiar programada para el próximo fin de semana, todos estarían allí, mi esposo, sus padres e incluso amigos cercanos. Y yo tendría que enfrentar esa situación sabiendo lo que había compartido con su padre. Al mismo tiempo sentí una mezcla extraña entre emoción y terror ante la posibilidad inminente del encuentro familiar. Esa reunión podría ser tanto un refugio seguro como una trampa mortal para mis sentimientos ocultos. Las horas pasaron lentamente hasta recibir otro mensaje inesperado, esta vez no era mi esposo quien llamaba sino otra persona. Era una carta escrita cuidadosamente por alguien muy cercano a mí cuyo contenido cambiaría todo lo que pensaba sobre amor y compromiso para siempre. De repente todo se volvía aún más complicado. La carta llegó en un día gris, como si el cielo se hubiera puesto de acuerdo con mis pensamientos turbulentos. La abrí con manos temblorosas, sintiendo el peso de cada palabra escrita. Era de una amiga de la infancia, alguien que conocía mis anhelos y frustraciones. Su mensaje era claro, hablaba sobre el valor del amor verdadero y la importancia de ser fiel a uno mismo. Me instaba a no dejar que el miedo me detuviera. Mientras leía, mi mente vagaba entre los recuerdos y las decisiones que había tomado. La relación con el padre de mi esposo había crecido en silencio, como una planta que crece en la sombra. La conexión emocional que sentía era intensa, pero también estaba plagada de culpa. ¿Era correcto seguir adelante? ¿Valía la pena arriesgar todo por un sentimiento tan complejo?
El viaje familiar se acercaba rápidamente y la idea de estar juntos durante esos días me llenaba de ansiedad. No sabía cómo iba a manejar la situación. La última conversación con él había dejado una huella profunda en mí, sus palabras resonaban en mi mente: la vida es demasiado corta para vivirla sin amor. Pero, ¿qué significaba eso para mí? Un día antes del viaje, decidí encontrarme con él en los jardines del Turia. Era un lugar donde solíamos pasear juntos, hablando sobre todo y nada al mismo tiempo. Caminamos entre los árboles frondosos, el murmullo del agua cercana sirviendo como telón de fondo a nuestras conversaciones. ¿Qué haremos cuando estemos juntos en el viaje?, pregunté sintiendo la tensión en el aire. No lo sé, respondió él, mirándome a los ojos con una mezcla de deseo y preocupación. Tal vez deberíamos ser cautelosos. La incertidumbre nos envolvía como una niebla densa. Sentí que cada palabra tenía un peso adicional, estábamos jugando con fuego. ¿Y si alguien nos ve?, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrerme. Solo tenemos que ser discretos, dijo él con confianza aparente. Esa noche no pude dormir bien. Las imágenes del viaje se entrelazaban con mis miedos más profundos. En un momento dado, me pregunté si realmente podría enfrentar las consecuencias de mis acciones, o si estaba condenada a vivir atrapada entre dos mundos. El día del viaje llegó y la familia estaba emocionada por escapar unos días a la playa. El coche estaba lleno de risas y música alegre, pero yo me sentía como un espectador distante en medio del bullicio familiar. Cada vez que miraba por la ventana, pensaba en él y en lo que podría suceder durante esos días. Al llegar al destino, la brisa marina acarició mi rostro y traté de relajarme. Sin embargo, mi mente seguía divagando entre las posibilidades y los riesgos que enfrentaría al estar tan cerca de él sin poder actuar libremente. Las primeras horas fueron tranquilas, disfrutamos del sol y las olas mientras los niños jugaban en la arena. Pero cuando llegó la noche y todos se retiraron a descansar, supe que era el momento adecuado para buscarlo. Lo encontré sentado solo en el balcón del hotel mirando hacia el mar iluminado por la luna. Me acerqué sigilosamente, su figura parecía más vulnerable bajo esa luz tenue. ¿Te atreves a salir?, le pregunté en voz baja. Siempre, respondió con una sonrisa que encendió algo dentro de mí. Salimos juntos al paseo marítimo, las olas rompían suavemente contra las rocas mientras caminábamos lado a lado en silencio cómodo. La tensión acumulada era palpable, ambos sabíamos lo que queríamos pero temíamos dar ese paso decisivo. Finalmente nos detuvimos frente a un pequeño faro iluminado por las estrellas brillantes sobre nosotros. ¿Qué hacemos aquí?, pregunté mientras miraba su rostro iluminado por la luz suave. Él dio un paso más cerca y tomó mi mano delicadamente. Quiero saber si esto es real, dijo mientras sus ojos buscaban los míos. Mis pulsaciones se aceleraron, había tanto en juego pero al mismo tiempo tanto deseo reprimido. Nos besamos, pensé repentinamente mientras nuestra conexión se hacía palpable entre nosotros. Pero justo cuando nuestros labios estaban a punto de encontrarse, escuchamos risas provenientes del grupo familiar detrás de nosotros. El sonido rompió el hechizo del momento y nos hizo retroceder rápidamente como si hubiéramos sido sorprendidos robando algo valioso. La realidad regresó abruptamente, estábamos atrapados entre dos mundos opuestos e irreconciliables. Los días siguientes transcurrieron entre risas familiares y miradas furtivas hacia él cada vez que teníamos oportunidad. Era como si cada instante estuviera cargado de posibilidades no dichas, mis emociones luchaban por salir a flote mientras mantenía una fachada tranquila ante todos. Una mañana decidí dar un paseo solo por la playa, necesitaba claridad sobre lo que realmente quería hacer con mi vida emocionalmente dividida. Mientras caminaba sobre la arena fría, reflexioné sobre lo que significaría dejar todo atrás, mi matrimonio monótono versus algo apasionante pero prohibido. Al regresar al hotel encontré una carta más, esta vez era otra nota anónima dejada bajo mi puerta mientras dormía esa mañana sin saber quién podría haberla escrito ni cuál era su intención exacta al hacerlo. Al abrirla vi palabras escritas apresuradamente: no te olvides de lo que tienes. Esa frase resonó profundamente dentro de mí, parecía un recordatorio doloroso sobre mis responsabilidades familiares frente a mis deseos personales desbordantes e insatisfechos.
Ese mismo día tuve otra conversación reveladora con él durante una cena familiar improvisada bajo las estrellas brillantes. ¿Qué pasará después?, preguntó mientras servía vino tinto a nuestra mesa familiar llena de risas despreocupadas alrededor nuestro. No lo sé, respondí honestamente mientras sentía como mi corazón latía fuerte ante su mirada intensa enfocándose solo en mí aunque todos estuvieran allí presentes compartiendo momentos felices sin sospechar nada raro entre nosotros dos. La noche avanzó lentamente hasta llegar al final donde todos se retiraron cansados después de haber disfrutado tanto juntos. Y ahí estaba yo sola nuevamente enfrentando decisiones cruciales sin saber qué camino tomar ni cómo seguir adelante sin perderme completamente. El eco del mar retumbó suavemente tras nosotros mientras contemplábamos lo inevitable ante nuestros ojos. La brisa nocturna acariciaba mi rostro mientras me sentaba en el jardín, rodeada de sombras y recuerdos. La luna brillaba intensamente, iluminando mis pensamientos confusos. Había llegado a un punto crítico en mi vida, donde cada decisión parecía tener un peso mayor que el anterior. La relación que había cultivado en secreto con el padre de mi esposo se había vuelto un laberinto emocional del que no sabía cómo escapar. La cena familiar había sido un torbellino de risas y conversaciones, pero en mi interior, la inquietud crecía. Mi esposo, sentado a la cabecera de la mesa, había mostrado una faceta desconocida. Su risa resonante y sus historias sobre su infancia llenaron el aire de una calidez que no recordaba. Era como si por un breve instante hubiera visto al hombre que conocí años atrás, antes de que las rutinas diarias nos envolvieran en la monotonía. ¿Te acuerdas de aquel verano en la playa?, preguntó él con nostalgia. Sí, respondí con una sonrisa forzada. Los días interminables. Mientras hablábamos, mis pensamientos se deslizaban hacia el otro lado de mi vida. La conexión emocional que había encontrado con su padre era intensa y complicada. Era como si cada encuentro me acercara más a una verdad ineludible. Necesitaba ser sincera conmigo misma y con todos los involucrados. La noche avanzó lentamente hasta llegar al final donde todos se retiraron cansados después de haber disfrutado tanto juntos. Y ahí estaba yo sola nuevamente enfrentando decisiones cruciales sin saber qué camino tomar ni cómo seguir adelante sin perderme completamente. El eco del mar retumbó suavemente tras nosotros mientras contemplábamos lo inevitable ante nuestros ojos. La culpa y el deseo eran compañeros constantes en esta travesía secreta. Había momentos en los que deseaba gritarlo todo, liberar esa carga que pesaba sobre mis hombros, pero el miedo a las repercusiones me mantenía atada a este silencio. Al día siguiente decidí dar un paseo por los jardines del Turia para despejar mi mente. El aire fresco y el canto de los pájaros ofrecían un alivio momentáneo. Mientras caminaba entre los árboles frondosos, recordé las palabras del padre de mi esposo la última vez que nos vimos: a veces es más fácil hablar con alguien externo a la familia. Sus ojos reflejaban una tristeza que resonaba en mí. Al llegar a una pequeña fuente me senté para observar el agua fluir. Las gotas caían como mis pensamientos, desordenados e inciertos. En ese momento, recibí un mensaje inesperado de él: ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco, sabía que esto podría cambiar todo. Cuando llegué al café del barrio del Carmen donde habíamos acordado encontrarnos, lo vi esperando en una esquina apartada. Su mirada era seria, había algo urgente en su postura. Me senté frente a él y noté cómo la tensión llenaba el espacio entre nosotros. Hay algo que debo decirte, comenzó él con voz grave. He estado pensando mucho últimamente. ¿Sobre qué?, pregunté con cautela. Sobre nosotros, sobre lo que hemos estado haciendo. Sus palabras flotaban pesadamente entre nosotros. Un silencio incómodo siguió mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras decisiones. La atracción seguía presente, pero también lo hacía la realidad de nuestras vidas complicadas. No quiero hacerte daño, continuó él finalmente rompiendo el silencio tenso. Pero no puedo seguir así. Lo sé, respondí casi en un susurro. Pero no sé cómo salir de esto. Fue entonces cuando él tomó mi mano sobre la mesa, su toque era cálido y familiar. En medio del caos emocional, ese gesto despertó sentimientos profundos dentro de mí. Nos besamos, murmuré recordando aquel momento robado bajo las estrellas semanas atrás.
Él asintió lentamente, sus ojos reflejaban comprensión y confusión a partes iguales. No hay vuelta atrás, dijo con determinación. Debemos ser honestos sobre lo que queremos. Mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento, realmente quería arriesgarlo todo. Pero también sabía que vivir en esta ambigüedad me estaba consumiendo lentamente. De repente sonó mi teléfono, era una llamada inesperada de mi esposo. Su tono era diferente esta vez, había una preocupación palpable detrás de sus palabras. Necesito hablar contigo cuando llegues a casa, dijo antes de colgar abruptamente. El pánico se apoderó de mí mientras miraba al padre de mi esposo a los ojos. Ambos sabíamos lo que significaba esa llamada. La incertidumbre se instaló entre nosotros como una sombra amenazante. No puedo ignorar esto, dije finalmente mientras me levantaba rápidamente del asiento. Él asintió comprensivamente, pero su mirada mostraba preocupación por lo que estaba por venir. Al regresar a casa, cada paso se sentía como una condena anticipada. Sabía que esta conversación cambiaría todo entre nosotros y no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables. Mi esposo me esperaba en la sala con una expresión seria, su mirada intensa buscaba respuestas mientras yo intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. ¿Qué sucede?, pregunté tratando de mantenerme tranquila ante su evidente inquietud. Te he visto distante últimamente, ¿hay algo más? Su voz temblorosa reveló más vulnerabilidad de la esperada. En ese instante comprendí que estaba al borde del abismo emocional. Cada decisión tomada hasta ahora podría desmoronarse ante mis ojos si no era cuidadosa con mis palabras. El aire pesado llenó la habitación mientras luchábamos por encontrar claridad entre nuestras verdades ocultas. ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias?